Perfecto. Perfecto. Y yo quiero meter algo entre paréntesis. Aparte de decirle que estamos hablando con la doctora Cecilia López, cardióloga universitaria, y ya explicamos lo que es ser cardióloga, y que todo esto va a quedar en cristiandurier.com, así que dale me gusta por favor y nos ayuda. Pero leí por algún lado, y yo sé que, por ejemplo, Adriana preguntó, hay alguien que dijo miocarditis benigna, por ejemplo, ¿no? Mm. Estamos hablando de arritmias también, vamos a hablar un poco de insuficiencia cardíaca. Eh, yo creo que una persona que dice miocarditis benigna es porque no sabe lo que es tener una miocarditis, o sea, En realidad, primero, sepan que el concepto, o sea, nosotros miocarditis siempre las asociamos a cuadros virales en cardiología. En la bibliografía siempre se asoció miocarditis, es decir, todos estos procesos inflamatorios en esa localización que les mostré se asoció a cuadros virales. En un casi 60%, muy pocos casos son de otra etiología de miocarditis, pero la mayoría se asoció a procesos, es decir, a algún cuadro viral, infeccioso, inflamatorio, vamos a decir así, que que el paciente haya cursado. Y acá hay dos puntos para identificar, Cris, me parece importante, porque cuando nosotros hablamos de miocarditis, fue como siempre, fue una patología tan poco frecuente en la cardiología, dentro de las otras patologías que tenemos, no es la más frecuente. Entonces, como han sido tan poco frecuentes, como que mucha bola tampoco se le dio y porque tampoco teníamos tantas técnicas diagnósticas que en los últimos años ya tenemos. O sea, se han desarrollado más técnicas diagnósticas que nos permiten, que ahora les cuento cuál es, hacer el diagnóstico como un poco más preciso de eso. Entonces, a la miocarditis nosotros la sospechábamos, era una sospecha clínica y a través de algunos métodos diagnósticos, a través del cuadro clínico del paciente, ¿cuál es la clínica? El dolor de pecho, que tiene ciertas características, y ciertos hallazgos específicos en el electrocardiograma y ciertos trastornos en la motilidad, es decir, en el movimiento del músculo cardíaco en el ecocardiograma, sumado a algunos marcadores de laboratorio. ¿Está bien? Entonces, con eso nosotros tenemos la miocarditis sospechada, la miocarditis definitiva, digamos, como el diagnóstico definitivo siempre se hizo o con una autopsia o con una biopsia. Y hoy tenemos un método diagnóstico que es la resonancia magnética, que ya nos aporta bastante información y en realidad es un poco el método como gold standard que usamos para cuando queremos definir, no como la sospecha, cuando ya tenemos la sospechamos desde el electrocardiograma, desde el eco, desde la clínica del paciente, desde los marcadores y finalmente hacemos la resonancia. ¿Hay miocarditis benignas? Yo no diría esto porque en realidad Lo que sucede es que los mecanismos de inflamación del corazón, que los vemos, pueden ser de dos maneras lo que se vio. O sea, hay procesos infecciosos, vos lo sabrás porque haces sepsis, entonces hay procesos infecciosos, inflamatorios sistémicos del corazón, del cuerpo, perdón, que liberan marcadores inflamatorios, para que la gente entienda, los marcadores inflamatorios son marcadores, son sustancias químicas, ¿no? Mensajeritos que están en la sangre y andan circulando por todo el cuerpo y así como pueden afectar a otros órganos y tejidos, al riñón, al hígado, pueden afectar también al corazón. Entonces es como los mediadores inflamatorios se van y se ponen en el corazón. Y eso da algo que se llama edema. Entonces, eso muchas veces se le llamó miocarditis, que en realidad es la presencia, es un mecanismo, ¿no? Es la presencia de una respuesta, o sea, de los sí, es mediadores un efecto inflamatorios. secundario a la Es un efecto inflamación, secundario, claro, claro, de otro cuadro más claro. sistémico. Y después está en realidad el concepto de la miocarditis en sí, que tiene que ver con el daño directo a la célula cardíaca. O sea, hay algo que puede ser una estructura viral, supongamos, o algo que directamente afecta a la célula cardíaca. Y entonces, al afectarla directamente, el proceso inflamatorio se desarrolla in situ, es decir, en el lugar, con edema
y aparte con la muerte de la célula, porque la celulita puede morirse y eso le llamamos necrosis. ¿Y qué pasa ahí después? Que eso, ahí se terminó, que eso evolutivamente, ¿en qué termina? En algo que es una cicatriz. Y esa cicatriz, que es como la cicatriz de cuando nos lastimamos la piel, que se ve la costrita, bueno, sí, es lo mismo el proceso inflamatorio, y esa cicatriz queda intramuscular. ¿Y qué pasa con eso? Está bien, está mal, eso es benigno y no es benigno bajo ningún punto de vista, jamás hemos usado esa palabra. ¿Por qué? Porque esa cicatriz, como cualquier otra cicatriz que tenga el corazón, que muchas veces puede pasar en los pacientes, o sea, que pasa en los pacientes que tienen infartos, digamos, que lo que hacen es que queda una cicatriz en el corazón, digamos, son zonas del corazón proarrítmicas, es decir, que se pueden generar ciertas arritmias a partir de esos lugares.